Entonces vamos a continuar el día de hoy, vamos a iniciar con algunos aspectos que nos faltaron de anatomía de boca de la clase anterior y posterior a ello pues veremos lo que es histología y fisiología de boca. Bien, adelante. ¿Quién inicia? Yo, buenos días. Alegrán. Adelante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a empezar con lo que es lengua. Y pues esta va a ser una estructura muscular que va a formar parte del suelo de la cavidad oral y parte de la pared anterior de la orofaringe. Su parte anterior va a estar en la cavidad oral y va a tener una forma como de un triángulo. Y su punta va a ser una punta en Roma y la punta se va a dirigir anteriormente y se va a apoyar atrás de los dientes incisivos. La raíz va a estar unida a la mandíbula y al hueso yoides y la superficie superior de los 2/3 orales, así se conoce, 2/3 orales o anteriores, va a estar orientada en un plano horizontal y la superficie faríngea o el tercio posterior va a estar, se va a hacer curva y se va a orientar hacia el plano vertical. La superficie oral y faríngea van a estar separadas por un surco terminal. Este va a tener forma de V y va a ser el límite inferior del istmo de las fauces. Va a estar entre la cavidad oral y faríngea. Muy bien. En su cara ventral y dorsal va a tener una mucosa que pues va a estar cubierta por epitelio plano estratificado y esto le va a servir como barrera de protección. Este, y bueno, su superficie inferior de la lengua, esta va a carecer de papilas, pero tiene pliegues mucosos lineales, y va a tener un pliegue mediano, que es el frenillo de la lengua. Se va a continuar con la mucosa que va a cubrir el suelo de la cavidad oral y va a separar, pues, en dos lados, que es derecho e izquierdo, la lengua. Y sobre cada cara del frenillo va a haber una vena lingual y lateral a cada vena va a haber un pliegue fimbrado rugoso. La superficie faríngea, esta va a ser la mucosa que cubre la superficie, la mucosa que cubre la superficie de la lengua en la parte faríngea va a tener un contorno irregular. Esto es porque va a tener pequeños nódulos de tejido linfático, que estos nódulos son pues las amígdalas linguales en conjunto. Y en esta parte no va a haber papilas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, tenemos lo que son las papilas. Este, Estas pues van a estar en la superficie superior de la parte oral de la lengua y van a ser de 4 tipos. Ay no, perdón, les estoy hablando de las papilas. Sí, sí, ahí está la imagen. Pensé que había otra diapositiva. Las papilas va a haber filiformes, que estas van a ser pequeñas proyecciones que van a tener forma de cono y van a terminar en uno o más puntos. Vamos a tener también las papilas fungiformes, que pues estas van a ser más redondeadas y grandes que las papilas filiformes y van a encontrarse a lo largo de los bordes de la lengua. También van a estar las papilas circunvaladas, que estas van a ser todavía más grandes, van a ser cilíndricas y van a tener invaginaciones en la superficie de la lengua. De estas solo hay cerca de 8 a 12 y van a estar en una línea en forma de V. Sí, exacto, igual adelante del surco, anterior al surco.
Y vamos a tener por último las papilas foliadas, que pues estas van a ser pliegues lineales de la mucosa sobre la cara de la lengua. También van a estar cerca del surco terminal de la lengua y estas papilas van a aumentar en la zona de contacto entre la superficie de la lengua y el contenido de la cavidad oral. Em, y todas las papilas van a tener papilas filiformes, que diga, botones gustativos, excepto las papilas filiformes. Ujú. Y bueno, los botones gustativos van a ser estructuras intraepiteliales. Ujú. Estas, pues les digo, van a estar en las papilas fungiformes, calciformes y foliadas. Estas van a ser pues células largas que van a ir desde la superficie basal hasta el epitelio y estas van a poseer un poro gustativo que va a estar conectado con fibras nerviosas de los nervios glosofaríngeo, trigémino y neumogástrico. Y cada botón va a estar constituido aproximadamente por 50 a 150 células epiteliales modificadas que se van a llamar gustativas. Ujú. Estas van a estar unidas entre sí y se van a clasificar en células oscuras, claras, intermedias y basales. La detección de los sabores pues va a estar basada en la interacción de las moléculas con unos receptores de membrana que van a tener las células cilíndricas de los corpúsculos gustativos. Pues esto va a desencadenar una transmisión a través de las fibras nerviosas y les digo, se van a ir hacia el nervio facial, glosofaringeo y el vago. Ujú. Y aquí también pues vamos a tener unas glándulas que son las glándulas de von Ebner, que pues estas igual nos van a ayudar a la detección de sabores. A ver, pero espérame tantito. Aquí estamos hablando ahorita todavía de botones gustativos, papilas gustativas, ¿sí? Ujú. Sí, Porque ya hablar de las glándulas de von Ebner o hablar de las glándulas de Nun, también se les llaman glándulas dorsales y glándulas ventrales de la lengua, ¿sí? No me lo revuelvas con lo del corpúsculo. Yo quisiera que terminas ahorita lo del corpúsculo y pasemos después a hablar acerca de las glándulas que encontramos en lengua. Así como encontramos en lengua, también podemos encontrar glándulas vestibulares que van a estar en labios, en carrillos, glándulas palatinas que van a estar obviamente en el paladar, duro principalmente, ¿sí? Y que vamos a encontrar también ahí que cada una de estas glándulas presenta una función específica, ¿ok? Entonces, concluyamos primero, un resumen rapidísimo, les platico rápido lo que ahorita nos mencionó Aleirán, que estuvo muy bien, muy concreto, muy específica su explicación. Estamos viendo nosotros aquí el dorso de la lengua, en su imagen del lado izquierdo, estamos viendo el dorso de la lengua. Entonces, ese dorso de la lengua, estamos apreciando cómo esa convexidad que se presenta en nuestra lengua, pues nos va a presentar un surco medio lingual que nos separa en dos porciones a la lengua. Del mismo modo vemos nosotros la B lingual que nos mencionó Aleirán, que es ese surco terminal que va a concluir en el vértice con un agujero ciego. Ese agujero ciego, ¿a qué corresponde? Va a corresponder a un vestigio que nos queda del conducto tirogloso, ¿sí? Entonces, cuando este conducto tirogloso se oblitera, se cierra, nos queda ese agujero ciego ahí en ese vértice de la lengua. Se los comento porque a veces es pregunta de examen, ¿sí? ¿A qué estructura les da paso este conducto tirogloso? Nosotros habíamos escuchado también que embriológicamente había un conducto, ¿verdad? El conducto onfalomesentérico que nos permitía el paso de algunas estructuras a través de ese conducto onfalomesentérico. Pues aquí el conducto tirogloso tiene una función similar. Va a permitir el ascenso de la lengua y el descenso del tiroides, ¿sí? Por eso se le llama conducto tirogloso. Entonces, va a descender el tiroides a la porción cervical,
donde va a quedar ubicado específicamente. Y va a permitir que la lengua ascienda como está ascendiendo. ¿Sí? A ver, ¿sí me ven en la cámara? No, ¿verdad? Está abierta la presentación, nada más ven la presentación. Bueno. ¿Quiere que deje de compartir, doctor, para que lo vean? No, porque me agrada la imagen Okay. que estamos viendo y bueno, nada más lo platico rapidísimamente. Va ascendiendo la lengua, viendo, el dorso está viendo específicamente hacia el dorso del embrión, por eso se le llama cara dorsal, y obviamente la cara ventral está viendo hacia la parte ventral del embrión. Cuando llega a la posición superior, choca con una estructura ósea que se está formando, ¿sí? Que es el paladar duro. Al chocar con este paladar duro, lo que va a hacer es de que se va a batir hacia el frente, hacia la porción anterior de la cabeza del embrión, y esto va a hacer que al abatirse, la cara dorsal queda viendo como si fuera una cara superior, y la cara ventral va a quedar viendo hacia la porción inferior de la cabeza, ¿sí? Por eso ahora nosotros cuando hablamos de lengua decimos la cara dorsal o rugosa de la lengua es la que está viendo hacia el paladar duro, y la cara lisa o ventral de la lengua es la que está viendo hacia el piso de la boca. ¿De acuerdo? No sé si me estén siguiendo, si lo están ubicando completamente. En esa cara lisa es donde encontramos nuestro frenillo lingual, que va a unir precisamente a la mucosa de la cara ventral de la lengua con la mucosa del piso de la boca. ¿Ok? Y obviamente en la cara rugosa, en la cara dorsal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues ahí vamos a encontrar diversas estructuras que le van a dar esa característica de alfombra aterciopelada o de rugosidad de la lengua, que van a ser las papilas. Las más abundantes, las más numerosas, como le estaba diciendo a Leiran, pues son las papilas filiformes, esas papilas que se presentan en forma de aguja, en forma de conito que va ascendiendo, que como les estaba diciendo, ahí les están marcando ahorita, que hay algunas que presentan dos cúspides, en lugar de tener una sola, como la que está a su derecha, que es una sola cúspide, y que estas son las más numerosas, las que presentan una sola cúspide, y por eso se le llaman papilas filiformes. Filiformes, ¿por qué? Porque terminan en punta, en filo, se puede decir así. Estas papilas característicamente son las más numerosas, pero son las que no contienen corpúsculos gustativos. ¿Ok? Y la característica de ver a la papila en forma, a la papila, perdón, a la lengua, como si fuera una alfombra, que estuviera terciopelada, por así decirlo. Entonces, está dada principalmente por estas papilas filiformes. Vamos a encontrar otro tipo de papilas. Sí, en primer lugar les mencioné las filiformes porque estas filiformes son las más numerosas. Vamos a ver ahora las que le siguen en número. Las que le siguen en número van a ser las papilas fungiformes, como su nombre le dicen, asemeja a lo que vendría siendo un honguito, ¿sí? Tiene una base más estrecha, tiene un ensanchamiento en su borde libre, ¿sí? Y ahí en ese ensanchamiento del borde libre es en donde vamos a encontrar nosotros nuestros corpúsculos gustativos, ¿sí? Para que se lo vayan imaginando, estos corpúsculos gustativos, pues asemejan muchas veces a lo que van a ser nuestros, ¿han visto las cebollitas de cambray, así cuando las amarran, que tienen muchas cabecitas de cebollitas? Sí, ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, los que hemos ido al mercado que nos manda nuestra mujer, pues sí sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Entonces, ese ramillete de cebollitas que nos estamos imaginando ahorita, hagan después que es su corpúsculo gustativo.
Entonces, vamos a sacar de ese corpúsculo gustativo un botón. ¿Cuál es el botón? Pues es la cabecita de una cebolla. Y esa cabecita de cebolla es la que estamos viendo acá del lado derecho, en color violeta, en color moradito, con células nerviosas que tienen en sus quimioreceptores, que van a ser, así va a estar constituido nuestro botón gustativo, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros, ¿han visto esas cebollitas entonces cómo tienen como pelitos así en la punta de la cebollita? Pues esas son las microvellosidades que van a ser las que van a estar captando en el poro gustativo, ¿sí? El poro es lo que está alrededor, vemos todo lo que está en color rosa, así como rosita, violáceo, ¿sí? Ese tejido de sostén está rodeando a nuestro botón gustativo. Entonces, nuestro botón gustativo es en la cabecita de cebolla, ¿sí? Y las raicitas que veíamos de la cebollita, pues son nuestras microvellosidades de las células gustativas, de las células que tienen los quimioreceptores para la determinación de cada sabor. Y si ustedes se fijan en la parte inferior, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos interconexiones de células nerviosas que están conectadas con nervios, ya les mencionó hace un momento a Leirán, que esos nervios pueden ser del glosofaringio o pueden ser del facial, que son los nervios que nos van a estar dando la sensibilidad a propioceptiva específica o especial para la determinación de sabores, ¿sí? E incluso pues nos marcan ahí como si tuviéramos nada más dos colores, como diciendo, son dos que predominan, no, tenemos muchísimas, ¿eh? Aquí nada más nos lo están ejemplificando en nuestro esquema para que lo identifiquemos. Bien. Bueno, pues estas papilas fungiformes, ¿dónde las vamos a encontrar ubicadas? Pues las vamos a encontrar nosotros ubicadas en todo lo ancho y largo de nuestro dorso de la lengua, por delante de la B lingual, ¿sí? O sea, esos 2/3 anteriores de la lengua que van a estar enmarcados por nuestro borde libre de la lengua, como por la B lingual, ¿sí? Ahí vamos a encontrar nosotros esas papilas gustativas. ¿Dónde se van a ubicar principalmente? Pues las vamos a ubicar específicamente en 3 zonas principalmente. ¿Cuáles van a ser estas zonas? Pues una de ellas va a ser en el vértice de la lengua, en la porción anterior. Ahí vamos a un poquito más abajo. Ahí donde termina el surco medio de la lengua, por ahí vamos a encontrar nosotros principalmente acúmulo. Aquí hace así como si fuera un circulito alrededor del vértice de la lengua. Ándale, así. Ahí vamos a ver nosotros que vamos a tener ese acúmulo. Y ustedes muchas veces cuando están tomando el café, ¿sí? O van a probar algún alimento, lo que hacen primero es poner ese vértice de la lengua para probar tanto temperatura como sabor, ver si está muy salado, ver si está muy dulce, ver si está muy caliente, está muy frío. Lo primero que hacemos es poner la punta de la lengua. ¿Sí lo han hecho? Por lo menos yo sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque ahí tenemos gran número tanto de papilas filiformes que nos van a ayudar con la propiocepción de temperatura, dolor, presión, ¿sí? Así como también tenemos ese acúmulo de papilas fungiformes que nos van a ayudar a determinar los sabores, ¿sí? Anteriormente decíamos, no, es que el sabor dulce lo tenemos en el vértice de la lengua, el sabor salado lo tenemos en el cuerpo de la lengua, el sabor ácido y amargo, perdón, ácido lo tenemos en los bordes de la lengua, y el último sabor, el sabor amargo, lo tenemos ya en la parte posterior de la lengua. Bueno, sí, podemos hablar acerca de que esa determinación de sabores sí predomina, así como lo estamos platicando en esas zonas. Entonces, nosotros vamos a encontrar aquí, en este primer punto, acúmulo de esas papilas fungiformes. ¿Dónde más? En la parte central de la lengua, también vamos a encontrar acúmulos de papilas fungiformes que principalmente predomina ahí el sabor saladito, el sabor salado que estábamos nosotros mencionando hace un rato, ¿sí? ¿Dónde más vamos a encontrarlo? En los bordes laterales de la lengua, en los bordes laterales de la lengua, también vamos a encontrar ahí acúmulo de papilas fungiformes, ¿sí?
Y entonces esto va a ayudarnos a nosotros a que toda nuestra lengua pues, es básicamente un órgano que nos ayuda para la detección de todos los sabores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y por último, pues teníamos en la B lingual, nos estaba diciendo su compañera Leirán, que por delante del surco terminal vemos nosotros un acúmulo que va en número aproximadamente de 8 a 12, algunas veces un poquito más de papilas, que van a ser las papilas circunvaladas. Estas papilas circunvaladas están viendo ya prácticamente hacia la parte posterior de la lengua y las vamos a ubicar casi en el istmo de las fauces. Entonces, este tipo de papilas tiene una característica muy importante. Nuestros botones gustativos van a tener predominancia para determinar el sabor amargo. ¿Sí? O sea, cuando ustedes están tomando su té de ajenjo, ese té riquísimo de ajenjo que nos dan las mamás para ayudarnos muchas veces con nuestros problemas digestivos, bueno, pues ese té de ajenjo que es amargo, desafortunadamente para cuando lo podemos nosotros detectar, ya es casi imposible detener el proceso de la deglución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está rebasando el istmo de las fauces y ¿quién nos lo está detectando? Pues nos lo está detectando principalmente pues aquí nuestras papilas circunvaladas. ¿Ok? Bien, entonces tenemos estos tres tipos de papilas principales. Nos mencionó un cuarto tipo de papila, que son las papilas foliadas. Las papilas foliadas, aunque aquí no las marcan en el esquema, como que las vamos a encontrar en el borde de la lengua, en realidad no las encontramos aquí nada más. Se encuentran distribuidas a todo lo largo y ancho de la lengua como si fueran las papilas fungiformes. ¿Sí? Estas se presentan en el ser humano, se presentan en mayor número en los recién nacidos durante el primer año de vida extrauterina, ¿sí? Y después de esto, cuando empezamos a generar nosotros ya nuestro proceso de lactación, la incorporación a otro tipo de alimentos, ¿sí? Allá por alrededor de los 2 años, 3 años, que empezamos ya a probar otros alimentos, estas papilas van involucionando y se van perdiendo, de tal manera que ya en el adulto casi no las llegamos a presentar. ¿Sí? ¿Quiénes las siguen manteniendo durante mucho tiempo? Pues las siguen manteniendo quienes, los animales inferiores, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene animalitos de mascotas, tiene perritos, tiene gatitos? ¿Sí? ¿Han sentido cuando les lengüetean la mano, así como que la mano se siente, como que la lengua se siente medio rugosa, medio rasposa, así como si fuera una lijita, ¿sí? Sobre todo más en los gatos. No sé si tengan de ese tipo de mascotas. Bueno, pues si no lo han hecho, practíquenlo yendo al mercado, ahí van a encontrar la lengua de res. La lengua de res también tiene muchas de esas papilas foliadas. ¿Y por qué se presenta un gran número de papilas foliadas en estos animales inferiores? Porque las papilas foliadas nos van a ayudar en el proceso de la masticación, ¿sí? Nos van a ayudar en el proceso de la succión, nos van a ayudar en el proceso de restregar el alimento contra el paladar duro, ¿sí? Y obviamente cuando estamos en el proceso de amamantamiento, pues también estas papilas foliadas nos ayudan a tener un mejor agarre del pezón de la mama para poder estar succionando el alimento. Entonces, por eso es importante que recordemos que estas papilas foliadas en los niños, pues sí las vamos a tener muy desarrolladas del recién nacido hasta que le retiramos, hasta que llega el destete aproximadamente a los 12 meses. Y bueno, dependerá del pediatra qué corriente haya estudiado. Algunos hacen el destete aproximadamente a los 4 o 6 meses, otros no, que a los 8 y otros dicen no, que hasta los 12 meses. Entonces dependerá de cuando empiece a ver ese destete, va a comenzar esa involución de esas papilas foliadas. Pero recuerden esto, en el adulto casi ya no están presentes esas papilas foliadas. Entonces tenemos que las otras tres papilas son las que van a predominar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes nos determinan los sabores? Van a ser las papilas fungiformes y las papilas circunvaladas. Una característica muy particular, hace mucho tiempo, se determinó que no únicamente tenemos detección de 4 sabores, sino que tenemos la detección de un quinto sabor. Curiosamente,
quien describió este quinto sabor, no fue un médico, no fue un químico, no fue un fisiólogo. ¿Saben quién fue? Fue un chef japonés, que dijo que nuestros corpúsculos gustativos tenían la capacidad de detectar todos los sabores y que cuando se combinaban estos sabores en nuestros corpúsculos gustativos, pues esa combinación de sabores hacían que se generara un quinto sabor. ¿Sí saben cuál es ese quinto sabor? ¿Alguien Es, lo ha escuchado en alguna ocasión o lo leyó? es el umami, doctor. Exactamente, es el sabor umami. El sabor umami, y de hecho, fíjense, hasta el mismo nombre nos dice, fue un japonés el que lo describió. Sí, y efectivamente, y tenemos nosotros, todos los que hemos visto la película esta de Ratatouille, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Remy encuentra a su hermano Rata que está comiendo en la basura? Y que Remy le dice, no, mira, mejor come esto, y le da un trozo de queso, y le dice, oye, pero no nomás te lo tragues, saborealo. Y dice, pero pues, ¿qué voy a ganar con saborearlo? Tú saborealo, se mastícalo, haz que se combine con tu saliva, detecta el sabor, y se ve así, nos ejemplifican atrás, así como si fueran fuegos artificiales, así muy tenues que se están presentando, y dice, oye, sí, es verdad, qué buen sabor del queso, bla, bla, bla. ¿Sí? Y luego Remy le da un pedazo de fresa, ¿sí? Y le dice, ahora combina los dos sabores, y combina los dos sabores, tanto del queso como de la fresa, y se ve como que hay una lluvia de fuegos artificiales al fondo. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿O no han visto la película? Sí. Sí, Sí, doctor. sí, ¿Sí? doctor. Bueno, pues esa ejemplificación de que cuando se están combinando los sabores, ¿sí? Se genera esa lluvia así de fuegos artificiales. Esa combinación es la que describió este chef japonés. No recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, si me acuerdo más adelante se los digo. Esa ejemplificación nos está diciendo, este es el sabor umami, esa combinación de sabor, ¿sí? ¿Y por qué está determinada? Está determinada por un transmisor químico que se llama glutamato, ¿sí? La combinación de esos sabores nos va a permitir que se libere una sustancia química que se llama glutamato. Entonces ese glutamato nos va a hacer que tengamos una mayor percepción de ese sabor y se vuelva el sabor más rico, más suculento, ¿sí? ¿Sí? Curiosamente, uno de los alimentos que tienen bueno, no de los alimentos, de los condimentos que utilizan los japoneses, bueno, allá en Medio Oriente, que es la salsa de soya. Esa salsa de soya es muy rica en glutamato, y si ustedes se fijan, a la mayoría de sus alimentos les ponen salsa de soya. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para resaltar esos sabores, para hacerlos más ricos, ¿vale? ¿Ok? Entonces, esos sabores, ¿dónde van a estar siendo captados? Van a ser siendo captados aquí por nuestras microvellosidades, y a través de nuestras microvellosidades vamos a detener la detección por parte de los quimiorreceptores de todas esas sustancias que nos van a determinar tanto el sabor dulce, el salado, el sabor amargo, el sabor ácido, ¿sí? O nuestro sabor umami, ese quinto sabor, ¿perdón? Bien, entonces, a manera de resumen, pues ya mencionamos esto que estábamos comentando. Ahora sí, una parte muy importante que nos estaba diciendo Aleiran, nos estaba diciendo, en un tipo de papilas, en su base, ¿sí? Si me ayudas señalando, por favor, la base de las papilas circunvaladas, ¿sí? Ahí vemos nosotros que esas papilas circunvaladas, si se fijan en el centro, tenemos una papila que se asemeja mucho a una papila fungiforme, ¿sí? Tiene un borde libre más ensanchado y un borde adherente, que es el que está hacia la base, que es un poquito más delgado. Y circularmente a esta papila, pues está siendo rodeada por tejido de sostén, ¿sí? Por tejido de sostén. Entonces vamos a tener nosotros que aquí observamos nosotros un surco interpapilar. En la base de la papila que está al centro, ahí en el tallo, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros en su lámina propia que hay
la formación de unas glándulas. Se llaman glándulas papilares de von Ebner. ¿Sí? En algunas histologías ustedes los van a encontrar como si fueran las glándulas dorsales, ¿sí?, de la lengua. Está bien el nombre, ¿sí? El nombre correcto es glándulas papilares de von Ebner. ¿Sí? Curiosamente, estas glándulas papilares de von Ebner tienen, perdón, se me están bajando mis niveles de cafeína, déjenme tomar, darle un trago. Les invitaría, pero no estamos reunidos. En otra ocasión que estemos reunidos, con todo gusto les invito un café. Gracias, perdón por aclarar la garganta. Entonces, estas glándulas papilares de von Ebner, ¿qué van a hacer? Van a tener bajo su cargo la producción de una saliva serosa que va a ser rica en una enzima, la enzima lipolítica lingual. ¿Sí? La lipasa lingual se va a producir ¿en dónde? Pues aquí, en las glándulas papilares de von Ebner o glándulas dorsales de la lengua. ¿Ok? Esta va a salir en su secreción serosa al surco interpapilar y del surco interpapilar va a ser vertida hacia el interior de la cavidad oral. Y obviamente pues ahí va a tener acción sobre quién. Pues esta lipasa lingual tiene la característica de que participa directamente sobre las grasas de origen vegetal, ¿sí? Sobre la tributirina, ¿sí? Y esa tributirina, ¿dónde la podemos encontrar? La encontramos en las margarinas, o bueno, en cualquiera de las grasas de origen vegetal, pero principalmente la vamos a encontrar nosotros en las margarinas. ¿Ok? Esas margarinas que nos encantan así untadas en el pan con su azuquita espolvoreada. Mira, Liliana ya se está saboreando, ¿sí? Ya dice que den el receso para irnos a desayunar. Sí, ahorita lo damos, Liliana. ¿Sí? Entonces, esa tributirina vamos a ver nosotros que se va a encontrar en estas grasas de origen vegetal. Entonces, como es una enzima que actúa sobre la tributirina, ¿cuál será el nombre químico que tenga esta lipasa lingual? Pues el nombre químico es tributirinasa. ¿Sí? Es una enzima que actúa sobre la tributirina. ¿Ok? Bien, decíamos hace un rato, también tenemos las glándulas ventrales. ¿Esas dónde las vamos a encontrar? Si me regresas tu imagen anterior que nos proyectaste. Aquí en esta lengua, en este corte lateral que estamos viendo de la lengua, en este corte sagital, nosotros apreciamos la convexidad del dorso de la lengua. Vean cómo tiene una forma convexa, ¿sí? Que se adapta básicamente a todo lo que vendría siendo nuestro paladar duro, y la cara posterior, que es el orificio orofaringio, ¿sí? Ahí vemos la convexidad. La cara ventral está viendo hacia el piso de la boca, específicamente hacia el tercio anterior del piso de la boca, ¿sí? Es que nos marca aquí como superficie inferior. Esa es la cara ventral de la lengua, ¿de acuerdo? Pues en la mucosa, allí hagan de cuenta que eso que nos está marcando ahorita su compañera, ¿sí? Que es esa línea muy tenue de que cambia de color y que se ve lisa. Pues ahí vamos a ubicar nosotros la mucosa de la lengua. En esa mucosa de la cara ventral, ahí vamos a encontrar nosotros las glándulas de Nun o glándulas ventrales de la lengua. ¿Sí? Estas glándulas ventrales de la lengua, curiosamente, van a tener bajo su cargo la producción de una saliva de tipo mucoso, o sea, va a tener gran cantidad de mucinas, de moco, que va a ayudar a estar lubricando. Cuando estamos haciendo deporte, ¿han notado ustedes que de repente nuestra saliva se vuelve un tanto viscosa? ¿Sí lo han notado? ¿Sí? Sí, e incluso hasta se ve un poquito blanquecina. ¿Sí? ¿Por qué se ve blanquecina? Porque los líquidos que estamos nosotros utilizando para regular nuestra temperatura corporal, ¿sí?, se están secuestrando, y obviamente la secreción salival se vuelve más baja en solvente, en agua.
Entonces, esto hace que predomine ¿qué sustancia? Pues la sustancia mucosa, la sustancia, las mucinas, y esto va a hacer que la saliva se vuelva un poquito más pegajosa, que se vuelva más blanquecina, y entonces nosotros llegamos a decir, ay, hasta se me pegó la lengua a los dientes. ¿Por qué se nos pega? Porque esas mucinas, como tienen muy poca cantidad de agua, pues obviamente hace que se adhiera más fácilmente nuestra lengua hacia la cara ventral del piso de la boca y obviamente de los dientes, ¿sí? Entonces, ¿y esto por qué está dado? Pues está dado principalmente porque tiene una gran cantidad de mucinas. Y ya sabemos que son las mucinas, ¿verdad? Las mucinas son glucoproteínas que son constituyentes del moco, ¿ok? Entonces, a diferencia de las glándulas dorsales, pues vemos que las glándulas ventrales no tienen enzimas, simple y sencillamente tienen mucinas que van a constituir un moco, que nos va a ayudar a lubricar. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Aleirán, adelante, perdón, espero que no te haya robado parte de tu tema, o todo el tema. No, doctora, al contrario, gracias. Adelante. Ahí. Gracias, Lucero. Bueno, vamos a tener los músculos de la lengua, que pues estos nos van a ayudar al proceso pues, de la masticación, de la deglución. Y bueno, vamos a tener al longitudinal superior, que va a ser debajo de la superficie de la lengua. Pues su origen va a ser tejido conjuntivo submucoso en la parte posterior de la lengua y desde el tabique medio de la lengua. Su inserción va a ser las fibras musculares que van a pasar de adelante hacia adelante y oblicuamente al tejido submucoso conectivo y la mucosa en los bordes de la lengua. Va a estar inervado por el nervio hipogloso y su función va a ser acortar la lengua, va a doblar la punta y los lados de la lengua. El músculo longitudinal inferior, que está entre los músculos genoigloso y el hiogloso, su origen va a ser en la raíz de la lengua. Algunas fibras van a ir desde el hioides. Su inserción va a ser en la punta de la lengua y su función va a ser acortar la lengua. Esta la va a desenrollar la punta y va a doblar hacia abajo. Vamos a tener el músculo transverso, que su origen va a ser en el tabique medio de la lengua. Su inserción es tejido conjuntivo submucoso sobre los bordes laterales de la lengua y su función va a ser acortar y alargar la lengua. Y el músculo vertical va a ser su origen en tejido conjuntivo submucoso del dorso de la lengua. Su inserción es tejido conjuntivo de las regiones más ventrales de la lengua y va a aplanar y ensanchar la lengua. Después tenemos los músculos extrínsecos, que está el geniogloso. Su origen va a ser en las espinas mentonianas superiores. Su inserción en el cuerpo del hioides, que es en toda la longitud de la lengua, y su función va a ser la propulsión de la lengua, va a deprimir el centro de la lengua. Y el músculo hiogloso, su origen va a ser en la asta mayor y parte adyacente del cuerpo del hueso hioides. Su inserción va a ser en la superficie lateral de la lengua y va a deprimir la lengua. El músculo estilogloso va a tener un origen en la apófisis estiloides, que es en la superficie anterolateral. Su inserción va a ser la superficie lateral de la lengua y va a elevar y retraer. Después tenemos el palatogloso, que pues origen va a ser en la superficie inferior de la aponeurosis palatina. Su inserción va a ser el borde lateral de la lengua y va a deprimir el paladar, mueve el pliegue palatogloso con respecto a la línea media y eleva la parte posterior de la lengua. Muy bien. Curiosamente ya se dieron cuenta que todos están inervados por el hipoglosó, ¿sí? A excepción de quién, del nervio palatogloso, que está inervado por quién, por el vago, ¿verdad? Igual como pasó como cuando estábamos mencionando los músculos del velo del paladar, vimos también que todos estaban inervados por quién, por el vago, a excepción de un músculo que está inervado por
el quinto par craneal. ¿Quién es ese que está inervado por el quinto par craneal? Pues ustedes se recordarán que estábamos mencionando que eran el músculo tensor del velo del paladar, ¿sí? Entonces, aquí pasa exactamente igual, todos están inervados por el hipogloso, a excepción de un solo músculo, que son los palatoglosos, que esos van a estar inervados por el décimo par craneal. Ok, ¿qué más? Adelante, sí, continuemos porque tenemos que concluir estos temas de anatomía ya para darle paso a media hora para histología y media hora para fisiología. Sí, doctor. ¿Le puedes cambiar, por favor? Un pequeño consejo, regrésame por favor tantito. Para futuras presentaciones, para que se den un poquito más de Sí, doctor. continuemos entonces, Aleirán. ¿Mande? Continuemos, por favor. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las glándulas salivales mayores. Le das a la que sigue, por favor. Primero vamos a hablar de la parótida. La parótida pues, se va a encontrar en el plano subcutáneo, delante de los pabellones auriculares, y va a estar sobre el músculo macetero, y inferiormente va a estar limitada por el vientre posterior del músculo digástrico. Bueno, esta va a estar rodeando la arteria carótida externa, la vena retromandibular y el origen del nervio facial. Bueno, van a ser va a contener glándulas salivares tubulacinares de mayor tamaño y va a pesar entre 20 y 30 gramos. Va a tener un largo conducto que va a ser llamado el conducto de estenón y va a discurrir anteriormente sobre la superficie del músculo macetero y va a girar en el buccinador para insertarse, y se va a abrir una cavidad dentro de la cavidad oral frente al segundo molar superior. Bueno, la secreción de la parótida va a ser serosa, rica en proteínas, con concentraciones de amilasa y inmunoglobulina A, y va a constituir el 30% de la producción de saliva. Y bueno, en la edad madura va a disminuir su parénquima porque va a aumentar el tejido adiposo dentro de ella. En la que sigue, por favor. Bueno, después tenemos a la mandibular o maxilar. Estas van a ser glándulas con forma de garfio y van a estar en el piso de la boca. Estas van a estar en posición medial y van a ser parcialmente inferiores con respecto al cuerpo de la mandíbula. Va a tener varios puntos que son los de Wharton, que son submandibulares y van a transcurrir por debajo de la mucosa a cada lado de la línea de media del piso de la boca. Y estos van a entrar en la cavidad bucal en sentido lateral al frenillo de la lengua. Su secreción va a ser seromucosa con predominio seroso y va a pesar entre 12 a 15 gramos y van a representar el 60% de la producción salival. La que sigue. Bueno, después vamos a tener a las sublinguales, que van a ser glándulas tubulacinares con mayor proporción de sinos tubulares y van a pesar de 2 a 4 gramos. Estas van a estar debajo del piso de la boca y van a drenar a través de 10 a 12 conductos que van a desembocar cerca del frenillo sublingual y van a ser laterales al conducto submandibular. Se van a asociar con el nervio lingual y son pequeñas y en ocasiones van a drenar de manera más anterior a través del conducto sublingual mayor, que va a finalizar junto con el mandibular. Y bueno, los acinos de estas glándulas van a ser 60% mucosos y el resto van a ser acinos mixtos. Sus células serosas también van a tener gránulos de secreción, pero no en núcleos densos, y sus conductos intercalares son cortos y se encarga del 5% de la producción salival. Muy bien. La que sigue, por Bueno, favor. entre el 3 al 5%. Sí, porque acuérdate que también tenemos a las otras glándulas de las vestibulares, las de Nun, ¿sí? Las palatinas, que también producen un cierto porcentaje, aunque muy pequeñito, pero también producen un cierto porcentaje de saliva. Ok, ¿qué más? Bueno, aquí les puse esta imagen para que pudieran ver más o menos qué tan separadas están los conductos de las glándulas mandibulares y las sublinguales, porque ambas están en el piso de la boca. Sí, así es.
La que sigue, por favor. Mañana pasamos a lo que es la histología. Hasta aquí, antes de seguir a histología, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algo que quieramos comentar. Nada, el que calla otorga, hijos, ¿eh? Doctor, Sí, Kevin, bueno, solamente quería comentar algo. dime. Debido a, pues, bueno, la vasculatura, o sea, la vena lingual profunda, tiene bastante importancia en el ámbito médico y específicamente porque, aunque no hay muchos, ciertos fármacos se pueden suministrar por vía sublingual y estos pueden tener un efecto, pues, más rápido en el cuerpo. Es el caso, por ejemplo, de los nitratos, como la nitroglicerina y todo eso que se suministran cuando los pacientes pues tienen dolor anginoso y pues por la gran vasculatura que tiene y lo rápido que puede llegar al corazón y después entrar a la circulación sistémica, pues es importante eso. Efectivamente, sí, tiene mucha razón, Kevin. Estas venas linguales profundas, pues nos van a ayudar en la absorción de algunos fármacos, como son los digitálicos, como son los nitritos, que básicamente son vasodilatadores coronarios que nos van a ayudar en esa situación de emergencia que se está presentando muy frecuentemente en aquellos pacientes que tienen cardiopatía isquémica o alguna cardiopatía hipertensiva que nos pueden llegar a generar ese dolor anginoso o esa precordalgia que se puede llegar a estar presentando. Entonces, a través de estas venas se puede absorber y, como dice Kevin, pasar rápidamente al torrente sanguíneo y de esa manera poder ayudar a disminuir ese tipo de dolor. Muy bien. ¿Qué más, Andrés? ¿Qué sigue? Otra. Bueno, ahora pasaríamos a lo que es la mucosa primero. A ver, perdón. Vamos a dar un pequeño receso para que vayamos por nuestra carga de... Bueno, primero hablaríamos de la mucosa y en este tenemos tres tipos de mucosa. Primero tendríamos a la mucosa de revestimiento, que va a estar conformada de epitelio plano estratificado no queratinizado y va a tener una lámina propia de tejido conectivo laxo con fibras elásticas y colágenas que le van a dar movilidad. Bueno, en ocasiones va a estar junto a glándulas sebáceas. Esto va a ser en los ángulos labiales, en las mejillas. Y bueno, se va a ubicar en carrillos, labios, paladar blando, parte ventral de la lengua y piso de la boca. Bueno, posteriormente tenemos la mucosa masticatoria, que va a estar en encías y paladar duro, y va a poseer un epitelio estratificado plano cornificado, y en algunas regiones va a ser paracornificado. La única diferencia es que las células que lo conforman no van a perder sus núcleos cuando son paracornificadas. Y Bueno, bueno, esto de paracornificado también entiéndase como paraqueratinizado, o sea, que le dan mayor firmeza, que le dan mayor resistencia, ¿sí? Nada más para unificar bien el criterio con respecto a lo que mencionamos nosotros en el sistema digestivo. Adelante, Andrés, perdón por la interrupción. Sí, bueno, se va a asemejar a la piel, pero va a carecer de estrato lúcido. Y bueno, la lámina propia subyacente va a consistir de una capa papilar gruesa de tejido conjuntivo laxo, que igualmente va a contribuir a la movilidad relativa de la mucosa y va a proteger con fuerzas de fricción y cizallamiento. Y por último tenemos la mucosa especializada, que es la que está asociada con el gusto y se halla restringida en la superficie dorsal de la lengua, que es la que explicó mi compañera Leirán. Ya lo revisamos. La que sigue, por favor. Bueno, después tenemos la histología de las glándulas salivales. Bueno, las glándulas salivales se van a conformar de adenómeros, que van a ser las disposiciones que va a adoptar el epitelio glandular, o, o también que se va a llamar porción secretora o porción funcional del órgano. Y bueno, estos adenómeros se van a organizar en lóbulos que se clasifican en serosos, mucosos y mixtos. Bueno, primero tenemos a los acinos serosos, que van a ser la unidad secretora básica de las glándulas salivales. Son estructuras en forma de saco ciego con una abertura y van a secretar proteínas.
estas van a estar formadas por células cerosas con forma de pirámide truncada. Y bueno, estas van a tener múltiples mitocondrias y gránulos secretorios ricos en amilasa salival. Después tenemos a los mixtos, que esos van a secretar mucinas y proteínas y van a estar formados por ambos tipos de células, tanto cerosas como mucosas. Y por último tenemos a los acinos mucosos. Estos van a secretar mucina y solo contienen células mucosas y van a ser de forma tubular. Bueno, las células mucosas van a tener una forma semejante a la serosa, pero van a presentar sus granos secretorios en la región apical. Y bueno, este epitelio va a tener una actividad cíclica. En una parte se va a sintetizar y almacenar el mucóndrio de otras células en forma de gránulos de decimógeno y luego se va a comenzar a liberar y a resintetizar. En la que sigue, por favor. Bueno, dentro de los adenomas van a estar los sistemas de conductos. Y bueno, a medida que la saliva sale de los acinos, va a pasar por este sistema de conductos. Y estos van a ser los conductos intercalados. Estos van a estar de manera directa con los acinos y van a servir para transportar la saliva hacia afuera de los acinos y evitar el flujo retrógrado de las células y el flujo retrógrado. Entonces las células acinares van a vertir sus gránulos de secreción en un sistema de conductos de diámetro creciente, como podemos ver aquí, que pasamos del acino al conducto intercalado, conducto interlobulillar, conducto intralobulillar, conducto lobar y conducto principal. Y bueno, de esto también vamos a tener que, las células interlobulillares van a ser estriadas con células epiteliales polarizadas con funciones de transporte especializada. Y bueno, las células epiteliales de los conductos van a tener uniones intercelulares herméticas bien desarrolladas que van a limitar la permeabilidad del segmento de la glándula respecto a los acinos que permiten el paso de sustancias. En la que sigue, por favor. A ver, antes de que sigamos, regrésame tu imagen. Ok. Señálame en tu esquema cuáles serían los conductos intercalares. Mm, Que no lo estás dirigiendo tú, ¿verdad, no, Andrés? no, ¿Quién lo está dirigiendo? Esta Lucero. Yo, doctor. Lucero. Sí. Bueno, pues Lucero está tomando la clase, entonces Lucero también lo sabe. A ver, Lucero, señálame cuáles serían los conductos intercalares aquí. No, no quiero que me señalen los circulitos, ¿eh? Porque los circulitos únicamente nos están ejemplificando el calibre del conducto. Si ustedes se fijan, pues es lo mismo que vemos este círculo chiquito que dice acino, a ver el círculo grandote que dice conducto principal. Pues, ¿qué nos está ejemplificando? Pues un conducto nada más. ¿Sí? Yo lo que quiero ver aquí es cuál es el conducto intercalar en nuestro esquema, en el esquema completamente de la glándula. Si ustedes aquí se fijan, la glándula nos la están ejemplificando nosotros en forma de lóbulos. La estructura más grande histológica de nuestra glándula es el lóbulo. Ese lóbulo está recubierto por un tejido fibroso, un tejido, perdón, no fibroso, un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Que es el tejido amarillito que estamos viendo todo y que nos está formando tabicaciones, ¿de acuerdo? Esos son los lóbulos. Entonces, aquí nos están ejemplificando una glándula multilobulada, ¿sí? Tenemos muchísimos lóbulos. ¿De qué se conforma cada uno de esos lóbulos? Cada uno de esos lóbulos se va a conformar de acinos, que son la unidad anatómico-funcional de una glándula. Ojo, unidad anatómico-funcional de una glándula, el acino, ¿sí? Dependerá de cada glándula cómo le denominemos. Por ejemplo, en las glándulas salivales le denominamos con el nombre de cialonas, ¿sí? ¿Por qué se llaman cialonas? Porque son las estructuras más pequeñas, estructuralmente hablando, que nos van a tener como función la secreción de saliva, perdón. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos cialonas. Pero el término estructural, anatómicamente hablando, anatómica y funcionalmente hablando, es unidad anatómico-funcional acino salival. Entonces, el acino salival
ven ustedes aquí en cada uno de los lóbulos que nos están ejemplificando, muchos circulitos dentro. Esos circulitos que están adentro van a ser nuestros acinos que están conformando a cada lóbulo, ¿sí? Y ven la punta de un conducto que está ingresando a cada acino. Cuando vemos esa puntita que está ingresando al acino, esa punta que ingresa es el conducto intercalar, ¿sí? Algunos autores le dicen conducto intraacinar. Es lo mismo, intraacinar que intercalar es lo mismo. Después vemos nosotros que el conducto ya sale del acino y se dirige hacia otro conducto, ¿sí? En su trayecto pasa entre los acinos. Ahí cambia de nombre, ya no se llama, perdón, ya no se llama conducto intercalar, ahora se llama conducto intraacinar, ¿sí? Porque está, digo, interacinar, está entre los acinos, ¿sí? Acá donde vemos las ramificaciones, hija, Lucero, ándale, esas ramificaciones ya salieron de los acinos y vemos esas ramificaciones que se unen unas con otras y van a llegar a un conducto. Ese conducto es el conducto intralobulillar. ¿De acuerdo? De ese conducto intralobulillar se van a conjugar con otros y nos van a formar los conductos interlobulillares. De hecho, aquí el nombre nos los están invirtiendo. Va primero el intralobulillar y después va el interlobulillar. Y ya cuando el interlobulillar se une a otro conducto, le llamamos este conducto más ancho que se está generando ya dentro del lóbulo, es el conducto lobar. Ese conducto lobar se va a unir a un conducto de mayor calibre, que es el último, y que ya es el conducto de excreción de la glándula, que ese es nuestro conducto principal de excreción. ¿Ok? Entonces, aquí con los circulitos que están arriba, nos están ejemplificando cada uno de los conductos en el calibre que tienen. Estructuralmente hablando, decimos nosotros, nuestra glándula es una glándula que tiene un tejido de sostén, que es esa cápsula glandular que penetra y hace tabicaciones, y al formar esas tabicaciones nos forma lóbulos. El lóbulo está constituido por diversos acinos glandulares que constituyen la unidad anatómico-funcional de la glándula. ¿Sí? Y cada una de esas glándulas tiene sus conductos de excreción que van a partir desde el interior del acino, que va a ser inicialmente con el conducto intercalar, ¿sí? Va a pasar a un conducto intralobulillar, después a un interlobulillar, después a un conducto lobar y por último al conducto principal de excreción. No sé si me expliqué. ¿Quedó claro? Este principio básico es para todas nuestras glándulas del sistema digestivo. Estamos hablando de glándulas anexas al tubo. Las glándulas propias de las paredes del tubo, o sea, las glándulas intrínsecas, las glándulas intramurales, tienen otra connotación distinta. Generalmente son glándulas túbulo-alveolares. Si estamos hablando de las glándulas linguales, ¿sí? Eso quiere decir que en su base se forma una especie de alveolito, ¿sí? Y la misma estructura de la glándula forma el túbulo de excreción hacia la cavidad oral. Por eso decimos, tienen forma túbulo alveolar. Algunas glándulas son directamente nada más glándulas tubulares. Sin embargo, aquí para hablar acerca de glándulas salivales, la mayor parte de ellas son túbulo-alveolares. No sé si tengas algún ejemplo, Andrés. A ver, recórrele. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una ejemplificación ya de un corte histológico en el que estamos viendo los diversos acinos y estamos viendo los lóbulos. Aquí nos ejemplifican unos cuantos lóbulos que están constituyendo a una glándula. Sí, Valeria, dime. Doctor, entonces a lo que se refería en cuanto a que las glándulas linguales son tubulares, es que solo
tienen un tubo y ese va directamente hacia excreción, y por el contrario en las salivales está el Exactamente. túbulo, pero se van conformando más hasta hacer un túbulo pues un poquito más grande, pero ese sí va a ir hacia excreción. Exactamente. Mira, si me abres la pantalla para utilizar el pizarrón, ya saben que yo soy muy dado a utilizar el pizarrón, ¿sí? Entonces, veamos nosotros en el pizarrón. Ay, pues no he abierto mi cámara, perdón. Déjenme cambiar la vista. Ahora sí. Vemos nosotros que lo que estaba diciéndonos ahorita Valeria. Tenemos algunas glándulas que vienen así el tejido, se invaginan hacia la lámina propia y nos forman únicamente un tubito. Estas glándulas que se vinieron hacia acá, que se invaginaron hacia la lámina propia, les llamamos glándulas tubulares. ¿Cuál es el ejemplo de esta? Un ejemplo de estas glándulas tubulares son las glándulas de von Ebner. ¿Sí? Se invaginó el epitelio hacia la lámina propia y nos formó un tubito. Son glándulas tubulares. Hay otras glándulas que, por el contrario, se invagina el epitelio hacia la lámina propia, ¿sí? Pero en la base se forma una especie de alveolito, de alveolo así, ¿sí? Y estas son células que se están acumulando en el fondo y que nos están formando ese alveolo. Esas son glándulas túbulo alveolares, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de estas? Las glándulas de Nunn es un ejemplo, las glándulas palatinas es otro ejemplo, ¿sí? Son glándulas tubuloalveolares que están dándonos esa connotación. Otro ejemplo que deben de tener presente son las glándulas sublinguales, ¿sí? Que forman parte de una, nosotros la manejamos como si fuera una sola glándula, la glándula sublingual. Sin embargo, realmente no es una sola glándula, es un conjunto de glándulas túbulo-alveolares que se forman en el piso de la boca, ¿sí? Y que por su conjunción, aquí vamos a encontrar nosotros que va a haber otra que se imagina hacia acá, nos forma otro pequeño alveolito y se van a estar conjuntando, ¿sí? Se menciona que son estas glándulas túbulo-alveolares que nos están conformando la glándula sublingual, son en promedio entre 32 a 40 glandulitas túbulo-alveolares, y por eso tienen un peso alrededor de 3 gramos, 3 a 5 gramos cuando mucho. ¿Sí? Es una glandulita que está conformando por muchas glándulas túbulo-alveolares, ¿sí? Y a esta tenemos nosotros que sus conductos de excreción son múltiples, o sea, cada glandulita tiene un conducto de excreción. La glándula sublingual, sus conductos de excreción van a tener un nombre que va a ser los conductos de Rivinus, ¿sí? Los conductos de Rivinus son los conductos de excreción de las glándulas sublinguales. Van a encontrar literatura, sobre todo la literatura europea, que maneja que estas glándulas tienen sus conductos de excreción y que se llaman conductos de excreción de ay, se me fue ahorita el nombre, son de Rivinus y de Bartolín, ¿sí? Conductos de excreción de Bartolín. ¿Sí? Nosotros aquí preferimos la nomenclatura anglosajona. ¿Por qué? Porque los conductos de Rivinus son más aceptados a nivel mundial como tal, ¿sí? Y además, Bartolín no nada más nos describió estas glándulas, estos conductos de excreción, también nos describió otro grupo de glándulas que se ubican en la región genital femenina. Entonces,
a veces llega a causar confusión con respecto a lo que es un conducto de excreción de Bartolín y las glándulas de Bartolín, ¿sí? Que cuando se infectan nos dan una bartolinitis. Entonces, preferimos mejor nosotros, para no generar esa confusión, mejor le llamamos derribinos y tenemos nuestras glándulas tubuloalveolares. ¿Queda entendido, comprendido cuál es la diferencia entre una glándula tubular y una glándula tubuloalveolar? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos con la presentación porque el tiempo nos apremia. Ahí. Bueno, tenemos también lo que son células miopiteliales. Y bueno, estas se van a encontrar fuera de los acinos y en la primera porción del conducto. Y bueno, estas van a tener función contráctil y van a tener múltiples prolongaciones ramificadas y anastomosadas que van a formar una especie de cesta alrededor del acino y van a permitir que este se contraiga para expulsar la secreción. Y bueno, en la imagen de aquí, número 1 serían los acinos mucosos y el número 2 serían los conductos intercalares. Y en la que sigue, por favor. Bueno, también tenemos a las glándulas salivales menores. Estas van a ser glándulas numerosas y pequeñas que van a estar dispersas en labios, carrillos, paladar y lengua y se van a observar en el tejido conjuntivo y la submucosa. Estos no tienen conductos como tal porque van a abrir directamente a la cavidad bucal y su secreción en su mayor parte va a ser mucosa. Estas van a estar adheridas al epitelio y van a servir como mecanismo de defensa contra bacterias. También se adhieren al diente para formar parte de la película adquirida. Y bueno, las células acinares van a liberar su contenido de proteína y moco por medio de un proceso de exocitosis. Y bueno, estas van a comprender la movilización del calcio intercelular, del receptor muscarínico. Y bueno, también van a secretar iones cloruro, bicarbonato y potasio. Y pues estos van a permitir el paso de sustancias con relativa facilidad. Y bueno, también vamos a tener sodio y agua que van a servir por vía paracelular mediante uniones intercelulares y la secreción inicial va a tener una composición iónica similar a la del plasma. Y bueno, en estas imágenes, primero tengo aquí un ejemplo de las glándulas serosas, le puedes dar a la que sigue. Y en esta son glándulas mixtas. En la que sigue, por favor. Bueno, después vamos a hablar de lo que es la saliva. Hasta aquí, dudas, chicos. Ya concluimos histología. ¿Sí? ¿Tenemos dudas, preguntas, aclaraciones? Ábreme Sí, la doctor. pantalla, por favor. Ábreme la pantalla, tantito. Bien. Resumiendo, chicos. Bueno, eso ya lo voy a borrar, ¿verdad? Porque ya lo ejemplificamos. ¿Sí? Resumiendo. Histológicamente hablando, la boca. Permítanme cambiar de marcador porque este casi no pinta. De boca. Va a estar constituido principalmente por ¿quién? Por una mucosa. ¿Presenta submucosa? No, tenemos un tejido que hace las veces de una submucosa, pero ahorita lo vamos a decir. ¿Tenemos una muscular? Sí, hay una muscular. ¿Sí? ¿Tenemos una serosa o adventicia? Aquí en boca no vamos a encontrar serosa o adventicia. Tenemos un tejido que hace las veces de una adventicia. ¿Sí? Al igual que pasa con la submucosa. Nos interesa más y nos enfocamos más a la mucosa por obvias razones. Entonces, la mucosa vamos a tener nosotros que va a tener, ¿cuántas capas histológicas generales dijimos que tenía el tubo digestivo? ¿Quién me dice? Valeria. Son 3. Tres estratos histológicos que constituyen a la mucosa. ¿Sí? Aquí en boca nada más vamos a encontrar 2.
¿Cuáles van a ser esos dos estratos histológicos? Un epitelio, ¿sí? Y una lámina propia. ¿Qué características tiene el epitelio de la boca? Ah, bueno, el epitelio de la boca, vamos a ver que va a tener dos connotaciones primordiales. Una, que va a ser un epitelio de revestimiento, ¿sí? Ese epitelio de revestimiento, ¿qué características tiene, Mariana? Ya lo vimos en la unidad 1. Ay, se me olvidó, ¿es plano certificado? Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. No, Pero aquí nosotros encontramos que de este epitelio de revestimiento que nos está diciendo Mariana, que es plano, estratificado, no queratinizado, tenemos uno que es paraqueratinizado. Y lo había mencionado hace rato Andrés, ¿verdad? Que le dije, el sinónimo de este término es paraqueratinizado. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar este epitelio plano paraqueratinizado? Pues lo vamos a encontrar en el borde de los labios, lo vamos a encontrar en las encías, lo vamos a encontrar en el paladar duro. ¿Por qué? Porque en estos sitios es donde nosotros necesitamos mayor resistencia. ¿Sí? Sobre todo porque es un epitelio, el que estamos mencionando de las encías, es un epitelio masticatorio. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes por favor en casita me van a hacer a desarrollar las características particulares del epitelio masticatorio. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Ya se lo estoy diciendo, le estoy diciendo, va a ser en las encías y va a ser en el paladar, ¿sí? Donde principalmente vamos a encontrar ese epitelio masticatorio. Que su principal característica es que tiene gránulos de queratohialina, que le brinda mayor resistencia. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros? Ah, pues vamos a encontrar un epitelio especializado. ¿Dónde encontramos ese epitelio especializado? Pues lo encontramos en el dorso de la lengua. Ese epitelio que nos va a brindar a nosotros la captación de sabores. De hecho, hay autores, hay fisiólogos que nos dicen que también en nuestro paladar llegamos a presentar nosotros tipo especializado de células que también captan sabores. ¿Sí? De ahí que en algunas ocasiones nosotros hayamos escuchado que algunos catadores de vino dicen vamos a paladear este vino para determinar sus características principales. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, entonces es que entonces el paladar también tiene terminaciones nerviosas. Pues sí, sí llega a tener algunas terminaciones nerviosas que van más relacionadas con el epitelio de la cavidad nasal y que por eso se puede llevar a confundir como que tenemos también papilas gustativas en el paladar. No tenemos papilas gustativas ahí, pero sí puede ser a través del olor que desprende, de esa relación que guarda el paladar duro con la cavidad nasal, que se pueda llegar a tener una relación química que nos esté ayudando para la determinación de un sabor. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces tenemos esos epitelios especializados. La lámina propia, obviamente nuestra lámina propia es un tejido de sostén que contiene vasos sanguíneos, que contiene nervios, que contiene linfáticos y que nos está ayudando a darle sostenimiento ¿a quién? Pues al epitelio que estamos viendo. Y este epitelio en ocasiones se va a invaginar hacia la lámina propia para generarnos glándulas. ¿Sí? Submucosa. ¿Qué vemos nosotros como submucosa? Pues que es un tejido conjuntivo laxo. En este caso, el tejido que va a ser las veces de submucosa, porque no tenemos una submucosa como tal. ¿Sí? ¿Quién va a hacer esas veces? Pues en alguna ocasión, ¿sí? Hablando de paladar duro, vamos a decir que el periósteo del hueso nos va a hacer esa función como si fuera de una submucosa. Ahí no existe submucosa, es el mismo periósteo que se está adosando a la lámina propia. ¿Sí? Y que va a haber en algunas ocasiones que va a haber engrosamiento de esta mucosa para generarnos el sitio donde encontramos nuestras glándulas palatinas. ¿Ok? ¿En dónde más podemos encontrar
un tejido que va a hacer las veces de submucosa? Pues lo vamos a encontrar en la aponeurosis muscular. La aponeurosis muscular que está rodeando a los músculos que nos van a formar tanto músculos de la masticación, ¿sí?, como músculos del piso de la boca, músculos de la lengua, músculos del velo del paladar. Esta aponeurosis muscular nos va a servir de submucosa para dar sostén a la lámina propia de la mucosa. ¿Ok? Bien. Entonces, no es una submucosa como tal, sino son tejidos que encontramos ahí aledaños y que hacen las veces de submucosa para dar una continuidad a nuestras capas histológicas. Músculo. El músculo que encontramos aquí, principalmente, ¿qué tipo de músculo es? Pues es músculo estriado, ¿verdad? Músculo estriado, principalmente voluntario, ¿sí?, que nos va a ayudar en el proceso de masticación. Ya vimos nosotros que hay algunos músculos que nos forman parte de la estructura de los músculos de la masticación. Los dos principales, ¿quiénes dijimos que eran? El temporal, el músculo temporal, y el músculo Macetero. ¿Sí? ¿Qué accesorios a la masticación tenemos? Al bucinador y a los pterigoideos internos y pterigoideos mediales, ¿sí? Pero los dos principales de la masticación son temporal y maceteros. ¿Ok? De ahí en fuera, ¿los demás nos sirven en el proceso de masticación? Pues sí, sí nos sirven en el proceso de masticación, pero su participación es básicamente muy relativa, ¿sí? Tal es el caso de que decimos nosotros, el orbicular de los labios nos serviría en el proceso de masticación. Pues no, tan así que hay ocasiones que nuestras abuelitas nos regañan cuando dicen, mastica con la boca cerrada, ¿sí? Y estamos masticando así con la boca abierta, entonces nos regañan las abuelitas, nos regañan los papás. No, qué mala educación, es la educación que te he dado, mastica con la boca cerrada, se te ve todo lo que estás masticando, ¿sí? Entonces, ¿tiene una participación? Sí, sí tiene una participación, porque cuando tenemos la boca cerrada, pues obviamente favorece que se combine mejor el alimento con la saliva. Pero sí, si masticamos con la boca abierta, igual se lleva a cabo el proceso de masticación, no con la misma prestancia para formar el bolo, pero también se puede llevar a cabo el proceso de masticación, ¿sí? Entonces, por eso les decimos que son músculos accesorios, pero que tienen muy pequeña participación, ¿de acuerdo? Bien. Entonces es músculo estriado principalmente el que vamos a encontrar. Y tenemos nuevamente un tejido que hace las veces de adventicia. ¿Quién es este tejido que hace las veces de adventicia? O sea, no tenemos una adventicia como tal. Entonces, aquí tenemos que nuevamente, ahora en la parte más externa, vamos a encontrar nosotros un tejido que es la aponeurosis muscular en algunas regiones, que nos va a estar dando esa connotación de una adventicia. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen, chicos. Una capa histológica que se encuentra suplida por otro tipo de tejido que no es parte de los estratos histológicos regulares. Pues puede ser submucosa o puede ser la adventicia. ¿Ok? Estrato histológico de la mucosa que se encuentra ausente. ¿Cuál sería? Pues la adventicia. No. Estrato histológico de la mucosa que se encuentra ausente. ¿Cuántos estratos nos dijo Valeria que encontrábamos en la mucosa? 3. Sí, son 3. ¿Cuáles son esos estratos? Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Si yo les pregunto, estrato histológico ausente en la mucosa, ¿a quién me estoy refiriendo? Pues a la muscular de la mucosa. Aquí no encontramos muscular de la mucosa, nada más encontramos 2 estratos histológicos. ¿Ok? Bien, entonces, a manera de resumen, este es nuestro histología de la boca. Ahora sí, pasemos rápidamente a ver el estudio de la fisiología. ¿Sí? Adelante. ¿Quién seguía? ¿Tú mismo, Andrés? Sí. Bueno, en la saliva vamos a tener varios componentes y esta va a estar compuesta por el 99.5% de agua o 99% agua y un 0.5 a 1% de solutos.
Y bueno, entre estos solutos hay iones como sodio, potasio, cloro, bicarbonato y fosfato. Y también va a haber algunos gases disueltos y varias sustancias orgánicas como urea y ácido úrico. Mucus, inmunoglobulina A, enzima bactericida lisozima y la amilasa salival. Y bueno, esta va a ser una enzima digestiva que va a actuar sobre el almidón, pero vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. Sí. Y bueno, como ya sabemos, pues las glándulas van a ser las que van a secretar esta saliva. Y bueno, la glándula parótida va a ser la que va a secretar la amilasa salival. La mandibular va a contener células similares a la parótida. Y bueno, van a secretar igualmente amilasa. Y también vamos a encontrar lo que es la lisozima salival y otros péptidos antibacterianos, y también vamos a encontrar en estos la lactoferrina. Esta se va a encargar de secuestrar hierro, va a inhibir el crecimiento de bacterias y también va a contener igualmente IgA. Y bueno, también tenemos a las mucinas y al agua que de manera general sus funciones van a ser que va a aportar lubricación y solubilización a la saliva. Y bueno, estas mucinas van a ser glucoproteínas con grandes propiedades viscoelásticas. La que sigue, por favor. Bueno, la función de la saliva van a ser las que tenemos aquí, que es lubricar y proteger los tejidos duros y blandos, lubricar y proteger la mucosa faríngea y esofágica, limpiar mucosas y dientes, van a tener actividad microbiana, va a permitir la fonación, va a neutralizar los ácidos orales, va a participar en la remineralización del esmalte dentario, va a ser parte de la excreción de sustancias, va a permitir el diagnóstico de enfermedades y de manera digestiva va a hidratar los alimentos y va a facilitar la formación del bolo alimenticio, va a facilitar la masticación, va a permitir la deglución, va a permitir el sentido del gusto y va a permitir el inicio de la digestión de almidón y glucógeno. La que sigue, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es la enzima digestiva, que en este caso va a ser la amilasa salival. Va a ser la enzima que va a degradar el almidón. Y bueno, se va a secretar en las glándulas salivales. Y bueno, los hidratos de carbono de la dieta son monosacáridos y disacáridos o polisacáridos complejos, como el almidón. Y bueno, la mayoría de los hidratos de carbono que ingerimos son almidón, pero solo los monosacáridos pueden pasar a la corriente sanguínea. Y bueno, de este modo el almidón y los disacáridos ingeridos se van a degradar en monosacáridos. Y pues en esta está la función de la amilasa salival, que es comenzar con la digestión del almidón, desdoblando en moléculas más pequeñas. Y la va a desdoblar, por ejemplo, en disacáridos como maltosa, trisacárido maltotriosa o los polímeros de glucosa de cadena corta, llamados adextrina. Y bueno, aunque los alimentos que se ingieren demasiado rápido, como para que se degrade todo el almidón, la amilasa salival va a actuar sobre el almidón durante aproximadamente 1 hora, que va a ser el tiempo en que los ácidos estomacales la van a inactivar. Y bueno, es un componente proteínico que no quiere mayor importancia en la digestión adecuada del almidón en adultos sanos, pero puede adquirir mayor importancia en recién nacidos que tienen un retraso de desarrollo de la expresión de amilasa pancreática. Y bueno, también tenemos factores que aumentan y disminuyen la producción de esta saliva. Y bueno, esta va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo y el volumen de saliva secretada por día va a variar. Y va a estar dentro de un promedio de 1000 a 1500 mililitros. En condiciones normales, la estimulación parasimpática va a promover la secreción de la saliva. Eso va a mantener las mucosas húmedas y lubricar los movimientos de la lengua y los labios durante el habla. Y bueno, la saliva luego va a ser deglutida y va a ayudar a mantener húmedos el esófago. Por último, la mayoría de los componentes de la saliva se van a reabsorber y esto va a prevenir la pérdida de líquido. Y bueno, la estimulación simpática que predomina, por ejemplo, durante el estrés, va a causar la sequedad bucal. Y bueno, si el cuerpo se deshidrata, las glándulas salivales van a dejar de secretar saliva para conservar agua. Y bueno, esta sequedad bucal va a contribuir en lo que es la sensación a la sed. Y bueno, el beber agua no solo va a restaurar la homeostasis del agua, sino que también va a humedecer la boca.
Y bueno, también tenemos otros estímulos, como es el tacto y el gusto del alimento, que son muy importantes en cuanto a la secreción. Y bueno, algunas sustancias químicas de los alimentos van a estimular estos receptores. Y bueno, los impulsos van a ser transmitidos a través de dichos receptores hasta los dos núcleos nasales del tronco cefálico. Y bueno, los impulsos parasimpáticos van a retornar por medio de las fibras de los nervios facial y glosofaringio y van a estimular la secreción de saliva. Y la saliva se va a continuar secretándose en manera abundante por algún tiempo después de que se ingieren los alimentos. Este flujo de saliva va a ayudar a que se limpie la boca y a la vez va a diluir y amortiguar el remanente de sustancias químicas irritantes, como por ejemplo cuando comemos salsa. Y bueno, el oler, ver o pensar en la comida también puede estimular la secreción de saliva. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de, si me escuchan, de la masticación. ¿Le podrías cambiar a la siguiente, por favor? Pues quise poner un video. A ver. Sí, adelante, adelante. Bueno, es muy cortito, nada más demuestra la acción. Pero Bueno. pues, Ay, ay, perdón. ¿Sí se sí. escucha? Ahorita que lo pongo. No tiene sonido. O sea, nada más es la imagen. Nos lo va a narrar ella, Sí, ¿no? algo así. Bueno, Sí, Jessica, te escuchamos. bueno, el objetivo principal pues de la masticación va a ser el fragmentar los alimentos, pues para que queden en partículas muy finas y con esto pues pueda llevarse la deglución y pues el alimento pues va a ser hidrolizado y como ya mencionaron, por la amilasa y pues nos va a dar como resultado pues la formación del bolo alimenticio. Y pues los principales eventos pues aquí realizados van a ser la trituración y pues la mezcla de los alimentos con la saliva. Y em, y la trituración pues se va a llevar a cabo pues a través de una serie de movimientos, como ya dije, pues para transformar los alimentos en fragmentos pequeños y pues aquí van a participar pues los dientes y músculos, también y la lengua y los músculos que van a participar pues ya los habían mencionado, pero pues para recorrer pues vamos a tener a los que van a realizar la función de elevar y ser propulsores, pues van a ser el macetero y el pterigoideo medial, el elevador y el retractor va a ser el temporal, y el de descenso y propulsión va a ser el pterigoideo medial, y de lateralidad va a ser el pterigoideo medial y lateral. Y pues la mastigación, pues en condiciones normales, va a ejercer una fuerza aproximada de 30 kilogramos, perdón, y aunque pues los maxilares pueden ejercer una fuerza mayor, y pues eh, la masticación va a tener un núcleo regulador que bueno, que van a ser los núcleos, bueno, el núcleo mesencefálico y el núcleo espinal, y van a estar conectados por medio de mecanorreceptores que van a estar en los dientes, que van a detectar la presión. em, que se ejercen en estos, y con esto pues se va a estimular a que se realicen los movimientos de elevación y descenso y, y creo que sería todo. Muy bien. ¿Dudas, chicos, antes de que continuemos con devolución? No, doctor. Es muy gracioso, Valeria siempre mueve la cabeza primero diciendo que no, o diciendo que sí, y después abre su micrófono y nos dice, no, doctor, o sí, doctor. Sí, pero curiosamente es la única que lo hace, nadie más me lo hace. Está bien, Valeria. Me agrada mucho.
Entonces, si no hay dudas, aquí lo único que sí quisiera que quedara bien enfatizado es que ese proceso de la masticación primero se va a llevar a cabo con el proceso de relajación voluntaria del músculo macetero, lo cual nos va a ayudar a nosotros a descender nuestra mandíbula. Una vez de que descendemos nuestra mandíbula, damos el primer bocado, entonces voluntariamente también hacemos que se contraiga nuestro macetero, que se contraiga nuestro músculo temporal, y esto va a hacer que ascienda nuestra mandíbula con una fuerza para dar ese primer bocado. Posterior a ello, nuestros mecanorreceptores, nuestros baroreceptores que encontramos nosotros ahí en los dientes, esa articulación alveolo-dentaria que dijimos que era una gónfosis y que permitía que el ligamento dentario que se llama parodonto tuviera cierta amortiguación en los dientes y le da cierta movilidad a los dientes, pues esos mecanorreceptores nos van a ayudar para decirnos: deja de contraer los músculos para que se relaje nuevamente y descienda nuevamente la mandíbula. Entonces ahí se echa a andar ya nuestro reflejo de la masticación a través de estos mecanorreceptores que nos estaba platicando hace un momento Jessica, ¿sí? Y acto seguido, ¿qué es lo que va a pasar? Va a relajarse nuevamente nuestros músculos, va a descender automáticamente nuestra mandíbula, y al momento de que nuestra mandíbula llega hasta su tope inferior, en ese momento, por un efecto de resorte, ahora va a ser nuestros mecanorreceptores de resorte que encontramos en el piso de la boca y en nuestros músculos de la masticación, que van a hacer que ahora se genere ese arco reflejo que nos va a decir: ahora contrae nuevamente tus músculos de la masticación para que puedas llevar a cabo ese proceso de ascenso y descenso nuevamente, así cíclicamente, de la masticación, hasta que participen ahora todos los demás músculos, ya los músculos accesorios, los tiroideos, el bucinador, impulsando a los alimentos hacia el centro de las caras oclusales de las arcadas dentarias, impulsando a la mandíbula lateralmente o anteriormente y posteriormente para llevar a efecto los mecanismos de molienda, y con estos movimientos tanto de los músculos accesorios como de los propios de la masticación que acabamos de mencionar, pues se va a llevar a cabo esa fragmentación del alimento, y al mismo tiempo nuestras glándulas salivales van a estar produciendo la saliva rica en agua, rica en electrolitos, rica en mucinas, rica en algunas enzimas como son las amilolíticas y las lipolíticas, ¿sí? Que nos van a ayudar a homogenizar al alimento para formar ahora de un alimento fragmentado un bolo alimenticio. Ya cuando está perfectamente homogenizado, esto para que se lleve a cabo la homogenización del bolo alimenticio, ¿cuántos movimientos masticatorios se dice que se tienen que llevar a cabo en el proceso de la masticación, Jessica? Por cada bocado, ojo. ¿Sí lo sabes, Jessy? Si no mal recuerdo, eran 30. Aproximadamente son 32 a 40 movimientos masticatorios por cada bocado, ¿sí? ¿Quién de nosotros sí lleva a cabo ese proceso de masticación uniformemente para la formación del bolo? Pues que yo sepa, nada más los que mastican chicle, ¿sí? Y eso con el chicle que le dan más de 32 movimientos masticatorios. Todos los demás, bueno, no, las damitas sí son muy propias de llevar a cabo este proceso, sí, siempre cogen sus bocados y están masticando así muy paulatinamente, dándole sus movimientos masticatorios hasta formar bien su bolo. ¿Sí? Los hombres somos un poquito más desordenados en ese aspecto, ¿sí? Generalmente le damos 3, 4, 5 masticadas y va para adentro, ¿sí? Como va, lo que sigue, ¿sí? Y tomamos agüita para que resbale más fácilmente, ¿sí? Pero generalmente no le damos el número de masticaciones que se debe de llevar a cabo para que forme bien ese bolo. Y desde ahí pues vienen los trastornos digestivos, ¿verdad? Como no está perfectamente molido, pues no se va a llevar a cabo una buena digestión en el resto del tracto digestivo, y eso conlleva que haya una mala absorción, que haya una mala distribución de los nutrimentos, y nos lleva a diferentes trastornos intestinales.
¿De acuerdo? Entonces, desde aquí, desde la boca de nuestra masticación, se van generando esos procesos. Por eso muchos tenemos colitis, muchos tenemos gastritis, muchos tenemos... ¿Por qué? Pues porque no llevamos a cabo bien un proceso de masticación adecuadamente. ¿Ok? Bien. Entonces, después de esto, ya que se formó el bolo alimenticio, ahora sí, ¿qué sigue? Pues sigue progresarlo de el segmento boca, ¿sí? Por una acción voluntaria, vamos a iniciar ese proceso de progresión. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Ahorita nos lo va a decir Jessica. ¿O quién? Yo, Aleira. Aleirán. Ah, bien, Sí. Aleirán. Adelante. ¿Le pones al video, por favor? Bueno, vamos a tener lo que es la deglución, que esta se va a dividir en 3 fases, pero nosotros nos vamos a centrar en la primera, que pues es la deglución bucal. Esta va a ser en el medio del dorso de la lengua, donde se va a formar un canal por la acción de los músculos intrínsecos de la lengua. Esta va a contener la contracción de los mieloideos, que estos van a ser inervados por el trigémino en el suelo de la boca, y los músculos retractores de la lengua, que es el estilogloso y el hiogloso, que van a estar inervados por el par 12, por el hipogloso, y el palatogloso, que este va a estar inervado por el vago. Estos van a llevar la lengua hacia arriba y hacia atrás, produciéndose un efecto expulsivo del bolo hacia la faringe. Este va a ser a través del istmo de las fauces. El istmo de las fauces, o también conocido como anillo de la faringe, va a modificar sus dimensiones para modelar pues la forma del bolo, y esto va a impedir el paso de grandes trozos de alimento. Este es capaz de estrecharse en altura por elevación de la lengua, y la anchura por la contracción de los músculos de los pilares del velo del paladar. Y pues sería básicamente todo lo que pasa aquí. Y esta es voluntaria. Muy bien, de acuerdo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿No? Bueno, aquí ya una vez que formamos nuestro bolo alimenticio, como lo estamos viendo aquí en la imagen, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va a pasar inicialmente? O sea, la boca va a tener que estar cerrada completamente. Todos hemos ido al dentista, ¿verdad? Todos hemos estado alguna vez sentados en ese sillón de sufrimiento, ¿sí? Que es ahí con el odontólogo que nos empieza ahí con su pieza de mano a estar haciendo limpieza dental, y se oye el motorcito que y sí que empieza uno a sudar en frío. Bueno, se han dado cuenta que pues este estímulo también nos genera que formemos saliva, ¿verdad? Y que teniendo nosotros la boca abierta, pues es muy difícil deglutir esa saliva. Sin embargo, sí se puede llevar a cabo, ¿eh? Es un poquito difícil, pero sí se puede llevar a cabo, ¿sí? Generalmente, para que se lleve bien a cabo una deglución, iniciamos con ¿qué? Con cerrar la boca, con cerrar los labios, ¿sí? Para que esto nos favorezca a nosotros que las dos arcadas estén confrontadas una con la otra, y que la lengua, al momento de que ya se formó el bolo alimenticio, pueda poner en el centro al alimento, así como lo estamos viendo en la imagen, y se aplique el vértice de la lengua contra la cara lingual de los incisivos superiores. Acto seguido, ¿qué va a pasar? Pues esto va a generar que se propulse el alimento hacia la porción posterior, que la lengua se forme como si fuera una resbaladilla, que se contraigan los músculos que están en la base de la lengua, y con esto se aplique la epiglotis contra el halitus laringio, y cierre la vía aérea superior. Pero esto ya es parte de la deglución faringea. Aquí nosotros nos interesa prácticamente aquí en donde vemos que está el velo del paladar, ¿sí? Esa úvula que estamos viendo nosotros del velo del paladar nos marca prácticamente la terminación del proceso de deglución oral, cuando el alimento ya está rebasando al istmo de las fauces, ¿sí? Eso es istmo de las fauces que se va a modificar, como nos estaba diciendo hace un momento Aleirán, que se va a modificar, ¿por qué? Porque
todos los músculos que están circunscribiendo el istmo de las fauces se van a contraer y en lugar de tener un agujero bucofaringeo, ahora nos va a formar una hendidura selectiva que se va a llamar hendidura bucofaringea. Y esto nos va a favorecer a nosotros porque va a aproximar a los pilares anteriores del velo del paladar, ¿sí? Lo cual nos va a permitir que al momento de que pase el bolo alimenticio, ahí exactamente en este momento que estamos viendo ahorita en la imagen, en el que el alimento está rebasando ese límite posterior de la boca, en ese momento el alimento va a rozar los pilares anteriores del velo palatino, ¿sí? Con lo que se va a desencadenar el reflejo de la deglución involuntaria. Esto a través de 3 pares craneales que nos van a conformar la vía aferente de la deglución, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos 3 pares craneales? Van a ser el trigémino, el vago y el glosofaringio. Se van a integrar en médula espinal a nivel del núcleo del tracto solitario, que es el principal núcleo de la deglución. Y vamos a tener un núcleo que va a ser el núcleo ambiguo, que va a ser un núcleo accesorio también de la deglución. ¿Sí? Ahí se va a integrar la información de que aguas, ahí va ya el alimento, y entonces nos va a generar un arco reflejo que va a regresar por estos mismos 3 pares craneales que van a ser nuevamente el vago, el trigémino, el glosofaringio, y se agrega el espinal, y esto nos va a formar el arco reflejo de la deglución involuntaria. Obviamente, hasta aquí me voy a quedar ahorita, porque eso nos lo van a explicar en fisiología de faringe el día de mañana, ¿sí? El día de mañana ya tenemos que ver anatomía, histología y fisiología de faringe en una sola clase, ¿ok? Entonces, ahorita nos quedamos hasta aquí. El alimento rosa, el borde libre de los pilares anteriores del istmo de las fauces, ¿sí? O sea, esos pilares palatoglosos. Y ahí se desencadena nuestro reflejo involuntario de la deglución. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿No? Bien. No, doctor. ¿Qué más, hijos? Nos quedan un par de minutos todavía. Bueno, ya sería todo. Sería todo. Sí. Bien, me abren la pantalla. A manera de resumen, igual como lo hice hace un momento con respecto a lo que es la histología, pues ahorita vamos a ver nosotros. Ay Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ahí está. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que la fisiología de boca se va a dividir en 3 aspectos principales que ya nos mencionaron sus compañeros. Las funciones digestivas o también llamadas primarias de la boca, que van a ser la masticación y la deglución. Ya vimos nosotros, la masticación se va a llevar a cabo por los músculos de la masticación principales. ¿Cuáles son esos músculos de la masticación principales? El macetero y el temporal. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la masticación? Pues ahí vamos a tener todos los demás grupos musculares, ¿sí? A los músculos que nos forman las paredes laterales, como es el bucinador, los pterigoideos, ¿sí? Los músculos de la lengua también van a participar como músculos accesorios, los músculos del piso de la boca, el velo del paladar, todos ellos van a formarnos parte de los músculos accesorios, ¿sí? Porque de alguna forma tienen una pequeña participación o una gran participación, pero no son los principales, ¿ok? Después de esto viene otra función digestiva que es de las primarias o principales, que es la deglución. ¿Sí? Que es cuando ya formamos ese bolo alimenticio, ya se formó el bolo alimenticio y ahora lo vamos a procesar de la boca hacia el siguiente segmento que es la faringe. ¿Sí? Y esto se va a llevar a cabo obviamente por un proceso voluntario, ¿sí? Ya voluntariamente decimos nosotros, ya está formado nuestro bolo alimenticio, ahora vamos a llevar a cabo el proceso de deglución. Y decíamos nosotros, para que se lleve un adecuado proceso de deglución, tenemos que tener la boca cerrada. Al tener la boca cerrada, esto favorece que la lengua se aplique más fácilmente contra los incisivos superiores, ¿sí? Y genere un proceso de propulsión del bolo alimenticio que se puso en el centro de la lengua y que va a ser comprimido contra el velo contra el paladar duro. Y esto va a generar que la lengua forme una especie de resbaladilla por donde va a ser propulsado el alimento hacia el siguiente segmento.
y acto final, dijimos nosotros, se va a generar el reflejo de la deglución involuntaria en el momento en el que el bolo alimenticio rebase los pilares anteriores y estos sean rosados y se estimule ese reflejo de la deglución involuntaria. ¿Ok? Bien. ¿Tenemos otras funciones de la boca? Sí, tenemos otras funciones de la boca, las funciones secundarias o extradigestivas, ¿sí? Esas funciones secundarias o extradigestivas van a ser el sabor, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros no tengamos sabor, ahora que nos dio coronavirus, pues nosotros nos dábamos cuenta que a pesar de que no teníamos percepción del sabor, pues no dejábamos de comer, ¿verdad? ¿Por qué no dejábamos de comer? Pues que tenemos que cumplir una de las funciones primarias de nuestro cuerpo, que es la de aportarle los nutrimentos necesarios para su funcionamiento. Entonces, aunque no teníamos percepción de sabor, aunque no teníamos percepción de olor, pues ¿qué dejábamos de comer? Pues no, seguíamos comiendo, teníamos que hacerlo por esa necesidad primaria que es la de suministrar nutrimentos a nuestro organismo. Entonces, es una función, por eso se considera una función secundaria, porque seguimos funcionando, nuestras funciones primarias siguen funcionando adecuadamente, a pesar de que no tengamos la percepción del sabor. Entonces, el sabor, esa detección de sabor, es una función secundaria. La autoclisis, la saliva que se está produciendo, nos va a servir de autolavado para nuestra boca. Esto no quiere decir que dejemos de usar el hilo dental y que dejemos de usar el cepillo de dientes, ¿eh? No, este nos genera una autoclisis muy limitada, nos permite que no se desarrollen tan fácilmente algunas bacterias. Para ello también tenemos que estar tomando constantemente mucha agua para evitar que se nos genere acúmulo de bacterias, acúmulo de alimento dentro de la boca, ¿sí? También nos sirve como caja de fonación, como caja para articular las palabras, tiene una función estética, ¿sí? Tiene una función sexual, tiene una función de determinación de cariotipos, tiene muchísimas, es un órgano accesorio a la ventilación, ¿sí? Entonces tiene todas las funciones ustedes que puedan enumerar ahí en su cuaderno, van a ser funciones extradigestivas o funciones secundarias, ¿sí? Y por último tenemos a la salivación, que algunos autores dicen la salivación es muy importante para que se lleven a cabo las funciones primarias, por lo tanto también debería ser considerada como una función primaria, ¿sí? Sin embargo, aunque nosotros no tengamos una salivación adecuada, el proceso de masticación y el proceso de deglución se lleva a cabo. ¿Se dificulta? Sí, sí se dificulta, pero sin embargo, sí puede seguir llevando a cabo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos suplir? Pues con el consumo de líquidos. Al consumir nosotros líquidos estamos supliendo esta función de salivación. Sin embargo, pues no deja de ser una función importante. Y por eso lo ponemos como un tercer rubro, que también se tiene que mencionar conforme a lo que es la fisiología de la boca. Entonces tenemos que esta salivación, nos estaban diciendo hace un rato, se produce aproximadamente entre 1 litro a 1,5 litros de saliva al día. Y nos dijeron, el 30% de la saliva es producida ¿por quién? Por las parótidas, el 60% por las glándulas submandibulares, ¿sí? Entre un 7-8% por las glándulas sublinguales y el resto por las glándulas propias de las paredes de la boca, ¿sí? Por las glándulas vestibulares, por las glándulas palatinas, por las glándulas linguales, que es una pequeñísima cantidad. Las principales glándulas que se van a encargar de producir esa saliva van a ser las parótidas y las submandibulares. ¿De acuerdo? Y nos van a producir dos tipos de saliva, que va a ser una saliva serosa y una saliva mucosa. La saliva serosa, rica en agua, en electrolitos y en enzimas. Y la saliva mucosa, que es rica también en agua, en bicarbonato y en mucinas. Ese mojo que le va a dar la característica de ser lubricante de nuestro epitelio y protector de nuestro epitelio. ¿Ok? Bien, esto es a manera de resumen lo que el día de hoy vimos. Ustedes en casita tienen que complementarlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿No? Bien, estamos sobre el tiempo entonces. Entonces,